Buenos días, chiquillos. Vamos a comenzar con la primera clase virtual del segundo semestre. En este caso viene siendo un repaso de lo que ya hemos visto en el primer semestre en la guía 1, 2 y 3. ¿Ya? Quisimos empezar con la profesora Claudia Mendoza, quien se encuentra aquí entre medio de los estudiantes en esta reunión virtual, con un repaso, más que nada, más que iniciar de inmediato con la guía 4. ¿Ya? Así que les traemos aquí una presentación con como les digo, con el contenido más relevante que hemos visto, ¿ya? Y contenido que también les va a servir para que al final de la clase ustedes contesten un cuestionario que va a ser evaluado, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Estoy admitiendo los últimos estudiantes y vamos a comenzar, chiquillos. Si gustan, pueden encender sus cámaras, si gustan, no. Comencemos, chiquillos. Entonces, bueno, darles la bienvenida nuevamente. Aquí está la profesora Claudia Mendoza, quien les habla, Marlis Parra, su profesora de lenguaje, y queremos darle la bienvenida a esta nueva etapa de trabajo y que sepan que nosotros vamos a estar aquí apoyándoles en todo lo que ustedes necesiten, chiquillos, para desarrollar su guía, desarrollar su material. Y que estas clases van a ir en pro de eso, de poderles facilitar, chiquillos, este proceso de resolver dudas y consultas. Ya, avancemos. Estoy aceptando a las personitas aquí que están ingresando. Bueno, durante el primer semestre, chiquillos, trabajamos habilidades y contenidos que a ustedes les permitirán avanzar en el aprendizaje del segundo semestre, ya que va a ser la base de lo que nosotros vamos a ir viendo más adelante. Estos contenidos principales que vimos durante el primer semestre fueron género narrativo, textos literarios y no literarios, texto argumentativo, que contempla el hecho y la opinión, el concepto de estereotipo y prejuicio, los contextos en la literatura, y por último, el orden cronológico y también los tiempos en la narración. Fueron los grandes contenidos, chiquillos, que fuimos trabajando en distintas actividades de profundización, ¿ya? Entonces, este contenido que vamos a revisar, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso de esto, para que al final de la clase, como les mencioné, puedan contestar un cuestionario que será evaluado. Ya. Aquí es donde necesito que vayan a la par mía, vayamos conversando y vayan tomando apuntes de lo que vamos a ir revisando. Porque como les digo, esto va a aparecer en el test. En un momentito estoy admitiendo los últimos estudiantes. Bueno, comencemos. Primer contenido, género narrativo y sus elementos. Bueno, primero debemos entender y debemos recordar que el género narrativo representa a todas aquellas obras literarias donde un sujeto narra una historia, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos estar anotando en este momento? El género narrativo representa las obras literarias donde un sujeto narra una historia, ¿ya? Algunos de los ejemplos del género narrativo son los más comunes y que podemos ver y que hemos podido analizar también son los cuentos y la novela, ¿ya? También vemos algunos elementos, chicos, que son esenciales para el género narrativo, que es el autor, el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. Yo aquí les acompaño esta diapositiva con un cuadrito con información donde están los personajes, el ambiente, la acción, el tiempo, espacio y narrador. Elementos, chiquillos, del género narrativo. Entonces ahí deberían estar anotando tres cosas. Primero, que el género narrativo representa las obras literarias donde un sujeto narra una historia, cualquiera sea, ¿ya? Si vemos un texto donde hay un personaje que está narrando algo que le sucedió a él o a otro personaje, estamos en presencia de una obra del género narrativo, ¿ya? Que los ejemplos del género narrativo son el cuento y la novela, también otro, y el género narrativo cuenta con elementos esenciales que lo componen, que es el autor, narrador, personajes, espacio, tiempo y acciones. Por favor, el joven que me rayó la diapositiva, por favor no lo haga. Gracias. Ya, seguimos avanzando, chiquillos. Como les mencionaba,
tenemos elementos esenciales, chiquillos, ¿ya? Que nos van a permitir darnos cuenta de lo que constituye el género narrativo. Primero, es el narrador, chicos. Segundo, los acontecimientos. Tercero, personajes, espacio, tiempo. Primero, chicos, tenemos que saber la diferencia entre un narrador y un autor. El narrador, chicos, es la voz ficticia que narra los hechos que están ocurriendo por los personajes o narra la historia. ¿Ya? No debe confundirse con el autor, chicos, que el autor es la persona real, de carne y hueso, que escribe esta historia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes un día desea escribir un libro, ustedes serán el autor. Pero si dentro de ese libro, de esa historia que ustedes van a escribir y narrar, se encuentra un personaje principal que son ustedes pasarían a ser un narrador, ¿ya? Y existen 4 tipos de narradores, los que hemos trabajado, existen otros tipos más, pero estos 4 son los esenciales. El narrador protagonista, que es el narrador más importante que nos cuenta la historia desde el yo, es decir, es el narrador que nos cuenta lo que le pasó, lo que siente, lo que le sucedió, ¿ya? Es protagonista porque cuenta su historia la propia, ¿ya? Desde el yo, primera persona gramatical. Luego, un narrador objetivo, que es el personaje que narra lo que ve, como si fuera una cámara de video. Es decir, por ejemplo, si yo fuera caminando por la calle y veo un accidente, yo sería un narrador objetivo, porque podría narrar solamente lo que vieron mis ojos como una cámara de video. Primero pasó esto, después pasó esto y esto, ¿ya? Luego tenemos el narrador testigo, que es un personaje secundario, chicos, y que cuenta la historia del protagonista. Siempre vemos en la historia que hay un protagonista y hay un personaje secundario que lo acompaña en sus aventuras, por ejemplo, en lo que está sucediendo en la historia. Ese es el narrador testigo, porque se centra en narrar lo que le pasa al personaje principal o al protagonista. Y por último, chicos, tenemos el narrador omnisciente, ¿ya? Que es el personaje narrador quien conoce todo lo que piensan y sienten los demás personajes. Aquí tenemos 2 diferencias, chicos. El narrador objetivo se diferencia del omnisciente y del testigo porque el narrador omnisciente lo sabe todo. Sabe cómo se siente el personaje, si tiene pena, si tiene rabia, si quiere vengarse de algo, si está pensando en cualquier cosa. El narrador omnisciente lo sabe todo y lo ve todo. ¿El computador cómo se hace? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta sobre los narradores y la diferencia con el autor? No, profesor, hasta el momento no. Ya, hasta el momento no, muchas gracias. No, me dicen en el chat. Bueno, no. Ya. Si tienen alguna duda, consulta, chiquillos, levantan la manito, me la dejan en el chat. Ya, súper. Ya, la mayoría me dice que no, no, profesora. Muy bien. Ya, avancemos entonces. Bueno, aquí vienen los acontecimientos después. Los acontecimientos, chiquillos, son las acciones reales o ficticias de cada personaje que vive dentro de la historia. Entonces, en realidad, el acontecimiento es lo que va pasando los personajes, o el personaje, puede ser uno, pueden ser varios, los sucesos que van pasando. Por ejemplo, iba en el bosque y me encontré con el lobo, es un suceso, un acontecimiento, o iba caminando y me caí por un agujero, un acontecimiento, ¿ya? Se refiere a eso. Luego, los personajes, chiquillos. Tenemos acciones dentro del género narrativo, pero esas acciones, ¿quién las realiza? ¿Las realiza el autor, el narrador o los personajes? ¿Quién realiza las acciones de la historia? A ver, vamos en el chat. ¿Quién realiza las acciones de la historia? ¿El narrador, Personajes. el autor, el personaje? Personaje, ya. Personajes. Personaje, escucho de fondo por ahí, bien. En el chat, personajes. Muy bien, chiquillos. Ya. Y al ser los personajes debemos saber 2 cosas. Hay personajes principales, como el protagonista y el antagonista, es decir, se puede ver como el protagonista el que va por el bien, y el que va a hacer como las cosas de alguna forma bien, y el antagonista el que está contra el protagonista, como que quiere impedir que el protagonista llegue a su fin, a su propósito, ¿ya? Y también están los personajes secundarios, que son los que complementan la historia, ¿ya? Como les decía, puede ser como un personaje testigo o objetivo que van acompañando al protagonista y narrando los que ve o lo que le sucede a él, ¿ya? Entonces, personajes principales y personajes secundarios. Luego, el espacio.
El espacio y el tiempo, chiquillos, son dos elementos muy importantes porque nos permiten situar la historia en un contexto dado. ¿Ya? Por ello, tenemos el espacio como el lugar o los lugares donde se llevan a cabo las acciones. En el bosque, la playa, el campo, la escuela, la ciudad, el parque, etc. El tiempo, chiquillos, nos indica si esto está pasando en el pasado, ya pasó, está en el presente sucediendo o va a ocurrir en un futuro, ¿ya? Eso nos indica el tiempo. Hasta aquí, ¿qué es lo más importante que hemos visto? ¿Cuáles son los conceptos más importantes? Veamos en el chat. Hasta este momento, ¿qué hemos visto? ¿Qué conceptos? Del género narrativo. Los tipos de narradores, los acontecimientos, como explicando lo que son los acontecimientos, metiéndonos más a fondo sobre los personajes y qué tipo de personaje hay, los espacios y el tiempo. Súper, muy bien. Muy bien, narrador, ya. Súper bien, chiquillos. Ya. Si no quedan dudas, sigamos avanzando, chicos. Bueno, luego de los elementos del género narrativo, que ya los revisamos aquí, como dicen un poquito más a profundidad, esto ya lo revisamos, pero también tenemos que entender algo más. Aquí se trata como de aclarar las diferencias, chiquillos. Los géneros literarios, o el género literario, se divide en dos categorías, chicos. El literario y el no literario. ¿Ya? Tenemos el literario que consiste, o su función es entretener, chiquillos. Se caracteriza porque tiene un lenguaje connotativo, es decir, se pueden utilizar palabras que pueden expresar muchas cosas, de manera simbólica, figurativa o metafóricamente. Por ejemplo, cuando yo digo, esa película me hizo llorar, ya, ¿la película me puede hacer llorar? ¿O me refiero a que la película era tan buena que me emocionó? ¿Qué creen ustedes? ¿Son ambas opciones o no? Yo digo, esa manga de anime me hizo llorar anoche. Yo digo que sí. ¿Pueden tener dos definiciones? Eso significa lenguaje connotativo, que da para interpretar algo más. Porque la película no va a venir aquí a decirme llora, 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 sino que me refiero con un lenguaje connotativo, simbólico, metafórico, de que la película me conmovió y me dio pena y probablemente por eso lloré. Ya, súper bien, ¿lo comprenden en el chat? Sí, me dicen, súper. Entonces, chicos, en el texto literario destaca el lenguaje con la función poética. ¿Por qué? Porque los textos literarios nos quieren mostrar algo, chiquillo, a través de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, el cuento, de repente usamos palabras para expresar lo que sentimos, los relatos, el microrrelato, la novela, la leyenda, el mito, ¿ya? La fábula o los poemas épicos. A través del lenguaje, chiquillos quieren entretenernos, ¿ya? Embellecer las cosas, darnos a conocer cosas de manera simbólica, metafórica o figurativa. Por otra parte, tenemos los textos no literarios que su función es informar. Déjenme un poquito el micrófono aquí. Y por favor, silencien sus micrófonos. Gracias. Ya. Seguimos con el texto no literario que su función es informar. Y este lenguaje es denotativo, es decir, que no da interpretaciones, porque como quiere informar, información tiene que ser lo más clara posible. Es decir, por ejemplo, ayer ocurrió un accidente, eso es un lenguaje denotativo, chicos, porque no da interpretación para nada más. Lo único que entendemos es que ayer hubo un accidente, ¿ya? Se utiliza para decir las cosas de manera objetiva, es decir, que no hay interpretación, y destaca el lenguaje, en el lenguaje la función referencial que se refiere a algo específico que sucedió. A su vez, los textos no literarios se dividen en periodísticos, que puede ser la noticia, el reportaje, la columna de opinión, la crónica, y dos, los textos personales, como la carta, el diario de vida, un mensaje de texto, el correo electrónico, las redes sociales, etc. Entonces, para los que están atentos escuchando esto, yo les pregunto, si el texto literario, su función es entretener, y los textos no literarios, su función es informar, el género narrativo, ¿a qué tipo de texto corresponde? Estamos viendo en el chat.
¿A qué tipo de texto corresponde el género narrativo? ¿Literario o no literario? Martín Franco, Literario. literario. Ya, literario dicen por ahí, al texto literario, 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 súper. Bien, chiquillos. ¿Y por qué pertenece a los textos literarios? Aquí hay una sola palabra que nos va a dar a entender todo. Porque la función de los textos literarios es entretener. Y el género narrativo habla de historias que pueden ser reales o imaginarias. Muy bien, Martín, porque nos entretiene. Porque se narra una historia. Muy bien, Rapset. Muy bien, chicos. Ya, ¿alguna duda hasta aquí? Los textos literarios y no literarios sabemos que tienen distintas funciones, que el lenguaje es distinto y que tienen distintos ejemplares. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Sí, profesora. Gracias, Génesis. Ya, bien, chiquillos. Continuemos entonces. Continuemos. Quedémonos en los textos no literarios. Dentro de eso mencionamos textos periodísticos, como la columna de opinión, chicos. Ya, entonces aquí vamos anotando cosas importantes en la columna de opinión. Primero, que la columna de opinión es un texto argumentativo, incluso expositivo, que es utilizado en la prensa, chicos. ¿Ya? Utilizado en la prensa. ¿Para qué? Porque el propósito de la columna de opinión, chicos, es informar sobre algo que ocurrió recientemente para darlo a conocer y comentar. Por ejemplo, si en Lonquimay hay un club deportivo, no sé, de carreras de perros galgos, por ejemplo, y gana alguien, ¿ya? Va una persona, idealmente una persona, a presenciar lo que está pasando y después va a escribir una columna de opinión de la carrera de perros galgos en Lonquimay y puede decir, por ejemplo, características de los participantes, quién ganó, cómo se desarrolló, si algo estuvo bien o algo estuvo mal, ¿ya? Entonces, de eso se trata, chicos, que la columna de opinión dé a informar o a conocer algo que ocurrió, ¿ya? Y comentar. También la columna de opinión puede combinar aspectos reales con elementos ficticios. De repente es como decimos en el buen chileno, colocarle un poco de nuestra cosecha, ¿ya? Porque la columna de opinión la escribe uno, y ya al escribirla uno parte con algo propio, chiquillos, de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos de un tema en específico, ¿ya? Y la columna de opinión tiene una estructura similar a la de la noticia, pero la diferencia es que la noticia debe escribirse en un lenguaje impersonal, chiquillos. Es decir, cuando yo escribo una noticia, no puedo verme involucrado en lo que estoy diciendo. Debo ser muy objetivo y muy cuidadoso con los detalles que voy a dar. En cambio, la columna de opinión, chicos, se puede escribir en primera persona. Yo opino que la carrera de galgos estuvo excelente y participó mucha gente. Es mi opinión, ¿ya? De eso se trata. Entonces, avancemos. Aquí, la columna de opinión entonces es una exposición clara y directa de las ideas personales de una persona sobre un tema determinado, cualquiera sea, chiquillo. Por ejemplo, ustedes me pueden opinar sobre una película, sobre una canción, sobre un libro que leyeron, sobre un tema que a ustedes les guste, les apasione, chiquillos, de cualquier tema sea. Y también lo trabajamos en una guía donde ustedes me opinaron de distintos temas y estuvo súper, súper bien, chicos. ¿Ya? También deben saber que quien emite una columna de opinión debe hacerse cargo de su opinión, chicos. Y por ello las columnas de opinión van con el nombre personal de la persona que lo hizo, ¿ya? Con el nombre real. ¿Ya? Es muy importante porque si yo estoy opinando de algo, yo debo de tener claro de que mi opinión me debo hacer responsable de ella por cualquier cosa que pueda pasar. ¿Ya? Luego, la columna de opinión es un texto argumentativo, pues se conforma de la opinión sobre un hecho determinado. Es decir, lo que piensa una persona sobre un hecho o un suceso. ¿Ya? Y también debemos recordar lo siguiente, que en la columna de opinión presentamos dos conceptos muy importantes, el hecho y la opinión. Porque la columna de opinión se basa en un hecho, un accidente, por ejemplo, y yo voy a dar la opinión del hecho. Entonces, para ello es importante que recordemos estos dos conceptos, que es hecho y opinión. Si no los tenemos claros, es un poco difícil continuar, chicos.
Ya, aquí traigo un mapa para que ordenemos esta información que igual es harta. La columna opinión, su propósito es informar su opinión sobre un hecho ocurrido. Es un texto argumentativo, también periodístico, ya, porque aparece en los medios de comunicación. Y el texto argumentativo se basa de dos conceptos, del hecho y de la opinión. Vamos con el hecho. Es algo que se puede comprobar, chicos, sea verdadero o falso. Por ejemplo, puedo decir, ayer llovió. Y yo puedo comprobar si eso es verdadero o falso porque puedo ir al tiempo, puedo preguntarle a las personas y saber si fue real o no. Si fue real, es un hecho. Y si no es real, ya no es un hecho. Y también se puede comprobar a través de pruebas y antecedentes, como acceder al tiempo, preguntarle a las personas, en fin. En cambio, chicos, una opinión es lo que uno piensa y opina sobre un hecho o suceso, ¿ya? Y esto no se puede comprobar, pero se puede cambiar la forma de opinar a favor o en contra. Por ejemplo, si yo digo que el hecho fue que ayer llovió, puedo opinar de que la lluvia fue beneficiosa para las plantas. ¿Por qué? Porque les cayó agüita, pueden tomar agua, quizás los días estaban muy secos, y puedo decir que fue beneficioso para las plantas, incluso para los animales. Y ustedes me pueden decir, no, profesora, quizás la lluvia no fue beneficiosa, perdón, para las personas que tenían cosecha. Una cosecha, no sé, de trigo, de alfalfa, los que iban a cortar pasto para guardar para el forraje. En fin, ¿entienden? Entonces yo puedo, a través de un hecho que se puede comprobar, yo puedo dar mi opinión y debo hacerme responsable de mi opinión. Hasta aquí, chiquillos. Dudas, consultas en el chat. ¿Está claro? ¿Vamos un poco más lento? ¿Está claro? Ya, súper. ¿Todo claro? ¿Sí está Sí, claro? profesora. Gracias, chiquillos. Todo bien. Sí, alguien me dice, tengo que anotar todo. En realidad tienen que anotar lo más importante, chiquillos. Vamos acostumbrándonos un poco más a tomar apuntes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se dice lo más importante de algo? Vicente, sí, me parece que Vicente no entendió porque me dijo no. No, ¿qué, Vicente? ¿No entiendes o no, no hay ninguna duda? Un poquito más lento, profe, se corta, por favor. Ya, vamos a ir un poquito más lento, chiquillos. Gracias por sus comentarios. No, dice Vicente. Ya. Cualquier cosita, chica, me lo dejan, no hay ninguna duda. Súper. Cualquier cosita me lo dejan en el chat. ¿Ya? Entonces, recapitulemos un poquito, chicos. Columna de opinión, su propósito es informar sobre un hecho. Es un texto argumentativo que se basa en un hecho y en una opinión. El hecho se puede comprobar si es verdadero y falso a través de pruebas, y la opinión es lo que uno piensa sobre el hecho, y esto puede opinarse a favor o en contra. Súper. Avancemos. Profesora, ¿Sí? le habla la tía Claudia. ¿Sí? Veo que los chicos están súper atentos, aprovecho de saludarlos a todos ahí, pero me gustaría hacerle una pregunta de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Dígame. Si yo hago un relato sobre un sueño que tuve, ¿qué es ¿Ya? eso? ¿Es un hecho o una opinión? A ver, yo creo, bueno, aquí vamos en el chat, vamos pensando en lo que dijo la profesora. Y algunos dicen que un hecho es un hecho, Ya, ya, un ya, la hecho. mayoría dice hecho. Opinión. Opinión dice alguien, ya, opinión, hecho, Opinión ya, porque no se puede comprobar. ya, vamos viendo, Ya, bien. sí. A Sí. ver, Y si yo comento o hago, escribo sobre lo que pasó hoy día en la clase, la participación, ¿eso qué será? Un hecho. Un hecho. súper, Ah, muy bien. ya, muy Ya, bien. se nota que están atentos los chiquillos. Sí, alguien incluso en el comentario dijo en el chat, es es una opinión porque lo que soñó ella no se puede comprobar. Claro, Muy bien.
Muy bien, chiquillos, creo que es una opinión. Sí, súper bien, chiquillos. Muy bien. Gracias, profesora, por la pregunta. Porque es importante, chicos, que aprendan a diferenciar. Ya que cuando nosotros, incluso cuando ustedes conversan con sus familiares, con sus papás, entre ustedes inconscientemente, chicos, dan su opinión. Y para dar su opinión se basan en un hecho. Entonces es importante que sepan la diferencia entre uno y otro. Porque cuando nosotros opinamos en base a un hecho, a algo que ocurrió y que podemos comprobar, nuestra opinión es válida, chicos. Cuando nosotros damos una opinión en base a algo que no sabemos si es real o no, ahí nuestra opinión incluso puede quedar un poco débil. Porque si viene alguien y nos dice, eso es falso porque pasa esto, y nos muestra un hecho, nuestra opinión, chicos, queda anulada, le falta consistencia para quedar válida. Muy bien, chiquillos, gracias, profesora. De eso se trata, chiquillos, que vayamos pensando y vayamos razonando estas cositas que parecen muy sencillas, pero de repente hay que razonarlas. Ya, ahora que tenemos el hecho y la opinión ya más identificados, pasemos con otros conceptos. Bueno, vamos a ahondar un poquito con unos ejemplos. La profesora igual lo dijo, pero no debemos olvidar la diferencia, chicos. El hecho son datos concretos reales sobre un tema o situación que se pueden comprobar. Por ejemplo, un ladrón le robó a una señora. Podemos comprobarlo porque pueden haber testigos, una cámara de seguridad, el testimonio de la señora, lo que le falta a la señora, lo que le robaron, etc. Es un hecho, ¿ya? Y de esto también se desprende una opinión, que es un punto de vista sobre el hecho que se mencionó y que no se puede comprobar, como decíamos. Por ejemplo, algunos pueden decir que el ladrón le robó el celular agresivamente e incluso que le empujó, o que fue agresivo, que se lo arrebató de las manos el celular. Otros pueden decir que no. Eso es lo que no se puede comprobar y varía, ¿ya? Alguien puede estar a favor del ladrón, a favor de la señora. Entonces, esa opinión es la que no se puede cambiar, pero puede variar. Ya. Y algo que nos falta entender, entendemos el concepto de hecho y opinión, ahora tenemos que entender el concepto de argumento. Es que para opinar, chicos, lo que les decía, debemos tener argumentos que respalden nuestra opinión. Un argumento puede ser un dato, una prueba, una foto, cualquier cosa que nos permite a nosotros convencer al otro de de lo que le estamos hablando es cierto y es real. Por ejemplo, un médico debe tener exámenes que serían las pruebas para convencer o persuadir a los pacientes sobre enfermedades o hábitos que deban cambiar. Por ejemplo, si va una persona a preguntarle al doctor, doctor, ¿por qué fumar es malo? El doctor debería darle pruebas suficientes para convencerlo de que fumar provoca cáncer, provoca un sinfín de enfermedades, incluso la muerte, ¿ya? Pero el médico en este caso tiene que tomar el rol de convencer al paciente de lo que le está diciendo es así. Por eso es importante los argumentos, chicos, ¿ya? Asegurarnos de siempre argumentar correctamente para que nuestra opinión sea válida y recibida por los otros. Y cuando nosotros opinamos sin un argumento, nos arriesgamos a que no nos escuchen, porque nuestra opinión puede no ser concreta o fundamentada. Muy importante, chicos. Entonces, del texto argumentativo y también de la columna de opinión destacamos el hecho, la opinión y el argumento. Ya. Pasamos ahora a dos conceptos que se nos suman y que trabajamos en un momento, que eran los conceptos de prejuicio y estereotipo. Y todo esto parte, chicos, del concepto de la creencia, que es un supuesto que puede tener la persona de algún elemento o de alguna persona del mundo que conocemos. Por ejemplo, si yo pienso en la gente que tiene lentes, ¿ya? Yo digo, la gente que tiene lentes es más inteligente. Hablo de un prejuicio, ¿ya? Si yo hablo, por ejemplo, de que las personas ya, que usan lentes son inteligentes. Las personas que trabajan con computadores o que usan mucho los computadores son inteligentes. Estoy haciéndome un prejuicio a partir de las personas, ¿ya? Entonces tenemos estereotipo y prejuicio que se diferencian en que los estereotipos son ideas generalizadas de cómo se debe ser, pensar o actuar una persona. Por ejemplo, que las mujeres somos sensibles y debemos ser dueñas de casa, y que los hombres son fuertes y no lloran.
¿Han escuchado estas ideas, chicos? Es decir, es que tú eres mujer y eres sensible, o que porque eres mujer eres sensible, y que los hombres no lloran. ¿Han escuchado esos chicos, ese estereotipo de los géneros, de las Sí, muchas personas? veces. Sí, Muchas veces. profesora. ¿Ya? Exacto, los hombres lloran, las mujeres somos fuertes, algunas somos sensibles, los hombres también pueden ser dueños de casa, súper chicos, ¿ya? Entonces cuando escuchemos una frase así, con la que probablemente ustedes no se sientan identificados, estamos hablando de un estereotipo, son ideas generalizadas, porque estamos hablando de todas las mujeres o todos los hombres, ¿ya? A eso se refiere a estereotipo cuando es general, para todos es igual. Ahora, cuando estamos hablando de una idea específica sobre algo o alguien, estamos hablando de un prejuicio. ¿Ya? Ya, se llama machismo, bien. Igual es un término que ahí surge con el estereotipo, el machismo también. ¿Ya? Igual da harto para hablar. Gracias, Israel, por ese alcance. los recursos. ¿Ya? También. Ya. Entonces teníamos el estereotipo, que son ideas generales, chicos, y la diferencia con el prejuicio es que es una idea central Sí. sobre algo ni alguien. Por ejemplo, si es gitano es ladrón. ¿Han escuchado eso? Sí. Ahora no, recién se me No, empezó a decir. profesora. ¿No? ¿Qué prejuicio le ha escuchado a usted que se refiere a como a una persona en específico? O algo en específico, por ejemplo. ¿Qué ejemplo me pueden dar? Que los haitianos son ladrones. Ya, los haitianos son ladrones. O, si Pedrito llega tarde a clases, es flojo. También es un prejuicio. Porque yo puedo no estar en conocimiento de la realidad de que Pedrito llegó tarde a la clase porque tenía problemas, porque se quedó dormido, porque se sentía mal, estaba enfermo. Eso es un prejuicio, chicos. Cuando nos basamos en una persona o en algo, y los peruanos, ya, que al ser peruano se comen palomas, ya, también. En fin, chicos, esos son prejuicios. Que todas las personas con rasgos no occidentales son extranjeros. Muy bien, Yaray. Súper. Ya, eso iría más al estereotipo, porque estamos hablando de todas las personas con rasgos no occidentales. ¿Ya? Pero se entiende la idea, chiquillos. Entonces, cuando escuchemos esa frase, vamos a estar en presencia de un estereotipo y de un prejuicio que nacen a partir de una creencia. Chicos, se nos va Profesora, yo tengo un ejemplo ¿Ya? ¿Sí? para ver si los chicos están atentos o no. Si yo hago un comentario y menciono que todos los estudiantes de primer año medio del liceo no se conectaron a clase de lenguaje porque son todos unos flojos. ¿Ya? ¿Qué dirían? Todos. Exacto. ¿Qué sería eso? ¿Un prejuicio o un Es un estereotipo? prejuicio, porque obviamente no todos caen dentro del mismo saco y algunos no se pueden meter por ciertas situaciones en su casa o por problemas. Ya. Pero hay algo que está haciendo la diferencia. Claro. Se está generalizando, dice Rapset. Claro, yo digo que todos los estudiantes de todos los primeros que hay en el liceo son unos flojos porque no se conectan a la clase. ¿Qué sería eso? ¿Prejuicio o estereotipo? Prejuicio. Lean las definiciones, chiquillos, en pantalla. Ideas generalizadas de cómo se debe ser, pensar y actuar. Si la profesora hubiera dicho, el que no se conectó a la clase de lenguaje